momento dijimos que vamos a comunicarnos con Guillermo Poch, tributarista, digamos, para preguntarle acerca del impuesto a las ganancias, el tema del impuesto a la ropa. Así que, muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Guillermo, buen día, ¿cómo va? Todo muy bien. Bien, todo muy bien, por suerte. Arranquemos primero con el impuesto a las ganancias que se conoció la semana pasada, que el valor era de 1,8 para los solteros y 2,2 para, digamos, matrimonio con 2 hijos. ¿Cómo implicaría, digamos, a cuánta gente afectaría este impuesto? Y no, además no estaba a favor varios de los gobernadores, sobre todo los gobernadores del sur, porque no querían que repliquen el salario de los trabajadores. Sí. Bueno, acá lo que está sucediendo es que el proyecto de reforma estaría, aumentando nuevamente el total de empleados en relación de dependencia que van a quedar sujetos al impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista práctico, van a tener una línea en el recibo de sueldo que le va a estar disminuyendo el salario a lo que es a nivel de bolsillo. Claro. Lo que se está proponiendo, de alguna manera, es bajar de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, traducirlo más o menos en números prácticos, un promedio de 9 salarios mínimos vitales y móviles. Eso hace que se aumente la base de contribuyentes de 80.000. Vamos a volver a estar en el escenario de 600.000, 700.000 empleados sujetos al impuesto a las ganancias. Esto es un correlato de las necesidades de fondo de las provincias, en las cuales después de que se aplicó esa no gravabilidad casi solo estos 80.000 empleados en relación de dependencia, que las arcas de los fiscos provinciales viesen su billetera y veía que le faltaba dinero. Entró toda una suerte de discusión a nivel de las provincias. Hay realidades distintas, como ustedes muy bien indicaron en la introducción del tema, en donde hay provincias del sur que de alguna manera tienen salarios más altos, vinculados principalmente a la industria del petróleo, versus las provincias del norte, en donde de alguna manera necesitan más recursos económicos producto de su recaudación propia de cada jurisdicción. Entonces, ahí hay una suerte de disputa entre gobernadores del norte, gobernadores del sur, y lo que aquí hay que tratar de entender es que estamos en una situación económica compleja en donde me parece que todos tenemos que estar tratando de ayudar. Una parte del Estado reduciendo cargos, o sea, reduciendo gastos públicos o aumentando la masa de recaudación total. La ciudadanía saber de que esta situación económica de algún punto demanda un esfuerzo, y también de alguna manera después la parte de lo que vienen a hacer las empresas, pero que no sea uno solo o dos de estos actores el que propone hacerse cargo del tema, sino que sean los 3 actores los que proponen cambios para salir rápidamente del tema de esta crisis económica, entre comillas, que estamos atravesando. Totalmente. Y también surgió la semana pasada que querían aumentar, que era un proyecto, digamos, todavía no sé cuán avanzado está, de aumentar una de las categorías de monotributista para que, digamos, que sea más alto el nivel de facturación. ¿Se ha decidido al respecto? Ahí hay modificaciones a nivel de monotributo, se va a terminar igualando, que se llegarían a 68 millones de pesos, quienes venden bienes versus quienes prestan servicio. Antes se producía un corte entre quienes prestaban servicios, una facturación mucho más chica que lo que podía hacer alguien de ventas, porque en definitiva quien está vendiendo un producto tiene una rentabilidad o una suerte de plata que termina estando en el bolsillo menor. Acá lo que se está permitiendo en esta modificación es ampliar el monotributo casi a 68 millones de pesos, y siempre un escenario de un monotributo en definitiva ayuda desde el lugar que es una forma de ir teniendo formalidad dentro de lo que es el régimen, o sea, de la gente que puede estar o de carácter informal o de carácter formal. Desde mi perspectiva, la verdad me llamó la atención que se lo amplíe de esa manera. Porque además, no pensaba que esa categoría, ¿cuánto es el monto que entraba? Digo, para que veamos la diferencia de cuánto se amplía ahora. Estábamos en 12 millones. En 12 millones lo estaríamos subiendo, incluyendo estas nuevas categorías, a 68 millones. Por eso te digo, es para
Claro. Es mucha plata. La verdad es mucha plata. A mí me sorprendió. Yo pensé que se iban a ir achicando las escalas del monotributo y se iba a buscar más que la gente pase al régimen general. Me sorprendió esta inclusión a estos montos e inclusive esa igualación entre quienes prestan servicios y quienes venden bienes. La verdad me llamó la atención. Que siempre estaban, iban como por diferentes carriles. Y en este caso, digamos, si hoy te está escuchando un responsable Incripto y ve que no, a ver, con ese nivel de facturación tranquilamente puede pasarse el monotributo, ¿le conviene hacerlo? ¿Puede hacerlo? Siempre el régimen del monotributo, en definitiva, conviene, porque la tasa, voy a decir un término demasiado técnico, pero después lo voy a explicar. Sí. La tasa efectiva de tributación es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso, el costo de los gravámenes son más bajos. Y acá para hacerlo de manera muy sencilla, si una profesora de inglés particular, de alguna manera, tiene que facturar y factura 121, si es monotributista le queda 121. Si es responsable inscripto, como la persona, un alumno, no se puede computar ese IVA, a ella le queda el neto 100. Claro. Entonces ahí le termina quedando más plata en el bolsillo. Entonces me parece que es una medida que de alguna manera amplía el universo y después tal vez puede ser que esto esté pensado también de una de las formas de ir buscando realidades más cercanas a lo que parece en la ciudadanía. ¿Por qué hago este comentario? Se conoce, pero numéricamente, que el monotributo creció más que el empleado formal en relación de dependencia. Sí. Entonces, creció más, o sea, como que aumenta el número más de monotributistas que de empleados en relación de dependencia. Entonces, yo no, o sea, veo de una manera que puede ser opinable lo que voy a decir, pero si la tendencia de la gente es ir al monotributo, porque en definitiva eso le genera un mejor contexto, ahí la dirigencia política tiene que trabajar en consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando uno arma una norma, ejemplo, digamos, hoy el empleado en relación de dependencia tiene todos estos costos, tiene todas estas circunstancias, pero nadie quiere ingresar ahí. Claro. Hay que hacer algo, porque si no se convierte en una norma de imposible cumplimiento o que va a caer en abstracto porque nadie la va a estar aplicando. Tal cual. Entonces no lo veo inadecuado de que a veces se trabaje o se busque alternativas tendientes a tener, o sea, información más allá de lo que es el costo fiscal, porque cuando uno tiene un régimen en donde la gente informa, el Estado después puede tomar decisiones. Si nosotros nos mantenemos en un esquema rígido, en donde la gente no se quiere emplear de manera en relación de dependencia, y por otro lado tampoco le damos el lugar para que ingrese al monotributo, automáticamente esa gente que hace o deja de trabajar o se pasa en la informalidad. Y lo peor que puede pasar es pasar en la informalidad, como que hay que ir trabajando, y pueden ser cuestiones opinables estos comentarios que estoy haciendo, pero de alguna manera la dirigencia política, para eso está, tiene que ir buscándole constantemente soluciones a los inconvenientes que van sucediendo. Guillermo, yo te quería consultar con respecto al impuesto a la ganancia. En un momento se había hablado, de hecho lo habíamos hablado acá con Angie, de que esto podía llegar a ser retroactivo. Esto ya se eliminó, no va a ser así, ¿no es cierto? Se está estableciendo una norma que tiene carácter retroactivo, pero hasta tanto la norma no esté firme, 2023, entre comillas, quedaría abierto. Yo entiendo que la norma va a entrar en vigor y que vamos a tener esa estabilidad para 2023. Pero digo, ¿cómo van a hacer para calcular ese retroactivo? O sea, debe ser complicado. No, ya está establecido en la norma cómo se resuelve 2023, se da estabilidad en los decretos y después se hace una línea de corte previo y post decreto que de alguna manera dieron los beneficios. No, eso está estipulado. Bien. Eso quedó estipulado y tengo el entendimiento, o soy de la convicción, de que esta norma va a terminar siendo sancionada. Podrá haber ajustes, pero entiendo que en el grueso de la norma vamos a tener la aplicación, o sea, la norma va a estar vigente. Ok. Te cambio de tema un poquito. Hablamos de los impuestos a la ropa. Hoy salió una nota que decía que los impuestos de la ropa cubren más de la mitad del valor que llega al público. O sea, porque siempre uno cuestiona la industria textil en la Argentina, por la verdad que la ropa siempre ha sido carísima. Pero no de ahora, sino hace años.
que digo, de hecho uno compara, en San Juan acá ya se están armando tours para ir a comprar ropa a Chile, o sea que conviene, y es lo que decía Nico, fíjate que pagar el pasaje, Claro. todo es mucho más barato que comprarla acá. A ver, hoy en Miami, que hablamos en dólares, sigue siendo más barato comprar ropa allá que en la Argentina. ¿Cómo es el tema de los impuestos acá? A nivel de costo tributario hay un análisis, como ustedes indicaban, de la Fundación Proteger, que lo que termina indicando es que el costo tributario es el 50%. Después hay algo que a veces tal vez hay que hacer un tipo de análisis un poquito más, más técnico, por así decirlo. A veces el costo de la ropa es una parte, que eso uno lo podría llamar como un costo directo, el costo de la prenda, y después costos indirectos. Entonces aparecen muchas veces costos que, por una cuestión hasta de volumen, tienen una incidencia mayor. O sea, si yo vendo en un lugar 100 remeras y mi costo indirecto es de 100, ahí estoy atribuyendo un peso a cada remera de costo indirecto. Si tengo 1000 remeras vendidas, el costo indirecto es el 0,1%. Claro. Entonces, a veces sucede que en mercados más chicos y con costos indirectos más elevados, aumenta significativamente el precio. Claro. Entonces, siempre vayamos a ese dicho de que las comparaciones son odiosas. Sí. Ahí hay que hacer a veces análisis más finos. Acá lo que sucede es que en el costo tributario, por la Fundación Proteger, lo que está de alguna manera indicando es que el costo tributario asciende al 50%, como que un componente muy importante es el costo tributario. Claro, es muy alto, y también la Fundación Proteger planteaba de que a veces una misma prenda puede llegar a estar 13 veces más alto su valor que en otro lugar, así que la misma prenda en distintos lugares puede aumentar ese monto, al igual que, a ver, en los shopping, claramente es mucho más caro, sí. Pero también es cierto que hay gente, por ejemplo, hoy tenés mucho por showroom, que lo comprás por Instagram, por las redes sociales. Esas personas claramente van a tener más barato, más económico los precios porque no pagan impuestos y tampoco pagan el alquiler, no pagan empleados, sí. Entonces también termina siendo una competencia desleal, claro. ¿Sí? Claro, ahí es lo que les comentaba, es la reducción de esos costos indirectos. Y lo que está dicho en el informe es que solo el 8,5% es el costo más la rentabilidad de la primera etapa, de la que viene a ser la producción. Por eso siempre en líneas generales, esto es un poquito a veces a los argentinos nos cuesta entender el siguiente concepto. Siempre conviene tratar de ampliar esa torta de generación de riqueza. Si nosotros desde Argentina estuviésemos en condiciones de exportar muchas remeras al mundo, claro, terminaría pasando que los costos indirectos se reducen. ¿Por qué? Porque un costo administrativo que es fácil de entender, casi no se ve tan incidido por el volumen. Tiene un impacto. Claro. Pero uno, para liquidar un gravamen, al menos necesita una persona. Pero si uno crece en mucha cantidad, tal vez necesitas una persona y media, 2 personas y media. Entonces, a veces conviene aumentar la base, lo que yo siempre digo es aumentar la generación de riqueza en el país. Y como que hay que estar constantemente mirando hacia afuera cómo traer inversiones para licuar los costos indirectos. Claro, o sea, si aumentaríamos eso, acá saldría más barata la ropa, ¿no? Claramente. Totalmente. Bien. O que vengan más turistas. También. Que vos tengas turistas, claro, y que vos de alguna manera le des un beneficio a la gente cuando se lleva remeras. Ese beneficio hasta podrías darle algún plus a esa gente porque en definitiva te están licuando costos, bajás y se generan círculos virtuosos. Claro. A mercados más chicos, con menos, te aumentan los costos indirectos de producción y que inciden en el precio. Claro. En la Argentina, por ejemplo, si viene un extranjero y compra, ¿te devuelven el IVA? Viste que hay países en Europa que te devuelven, digamos, los impuestos. Hay regímenes de devolución del crédito fiscal. Hay regímenes, eso está contemplado en la norma. Perfecto. Y hay determinados gastos que se pueden recuperar y otros no. Buenísimo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guille, por estar hoy Mañanas con vos. Un placer como siempre. Por favor, saludos, Angie, Nico, y nos vemos pronto. Gracias, Guille. Hasta luego.